Esta mañana a las 9 de la mañana repicaban las campanas, que era un gusto aquello. Y más cohetes. Y creo que sí. Creo que hoy hay una procesión, pero no solamente en Castalla, en toda España. Pero la pregunta sería, todas estas personas que realizan estas actividades, ¿son conscientes de lo que significa Cristo resucitado? A veces yo he visto personas llorar y que el Señor me perdone y perdonadme a vosotros. Dios sabe que no estoy juzgando porque yo no veo el corazón de las personas, pero sí un poco por el fruto de muchas personas. Quizás la resurrección de Cristo sea algo hermoso, algo bonito, algo que estén contentos porque digan, uy, Cristo resucitó, estaba muerto y resucitó. Y quizás se enfocan en que fue un beneficio para Él, no están contentos porque Él murió en la cruz, luego Él resucita y están contentos porque Cristo resucitó. Pero queridos hermanos, el beneficiado de la resurrección no es Cristo. Cristo muere en la cruz, resucita en la cruz para beneficio nuestro. Por eso los que creemos en Cristo y los que celebramos la resurrección, lo hacemos alabando y celebrando porque la victoria es para nosotros. No es algo que dices. Y por eso yo me venía a la mente cuando Jesús tiene una conversación con Marta, la hermana de Lázaro, que le está preguntando. Jesús le pregunta, ¿tú crees que tu hermano resucitará? Y le dice, sí, yo sé que resucitará en el día postrero. Y las palabras de Jesús fueron, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por lo tanto, la resurrección que marca a Jesucristo aquí, y lo hace de una manera en Marta, que es una comparación a las vidas que no tienen a Cristo. La vida de Cristo en nosotros no está basada en la celebración de echar cohetes, de repicar campanas y de ir a procesiones. Tú puedes estar contento porque Jesucristo es un personaje que te cae bien, es Dios, es algo, cuando ves la historia que dices, qué hombre, ¿no? Y luego resucita y es como la película que tiene un fin final, ¿no? Y todos aplauden, ha ganado el bueno de la película, ha ganado. El bueno de la película gana para beneficio tuyo y mío. ¿Recuerdas? Yo quisiera que tú un poco pensaras cuál era tu condición antes de conocer a Cristo. Trata de recordar un poco, que tú puedas recordar. Trata de recordar un poco cómo era tu vida, cuál era la condición que tú tenías antes de conocer a Cristo. ¿Cómo estabas cuando Dios tocó la puerta de tu corazón? Y si no tienes a Cristo, medita, interioriza y piensa cómo estás. Y recibe esta palabra de esta mañana como una posibilidad de que puedas vivir una vida como resucitado. Porque Cristo resucitó, pero Dios quiere que vivamos como resucitados. Y con la ayuda del Señor, el Señor me ayude para poder compartir. Mira, algunos dicen, son testimonios y podríamos estar, pero he apuntado algunos. Yo conocí al Señor cuando padecía un cáncer. Él me sanó de esa mortal enfermedad y por eso hoy le sirvo. Otros dicen, cuando conocí al Señor estaba inmerso en un serio problema. Era adicto al alcohol y a las drogas. Mi vida y mi familia estaban destruidas, pero Él me sacó y recuperé
mi salud y mi familia. Yo conocí al Señor cuando estaba en la cárcel y gracias a Él pude salir de ahí. Y ejemplos de testimonio como estos hay muchísimos. Y no se puede obviar que cosas como las que acabo de mencionar son reales, es verdad. Estoy seguro que cada uno de los que estáis aquí, o la mayoría, sois un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en vuestras vidas. Quizás te puedas sentir identificado de alguna manera. Pero a la luz de la palabra de Dios, la condición en la cual nos encontrábamos era mucho más grave que todo esto. Yo te hago una pregunta, ¿qué es más importante, la sanidad o la vida? ¿Qué es más importante, resolver un problema o la vida? La vida, ¿no? ¿Sí? Bueno, habían 10 leprosos que no lo tenían claro. Habían 10 leprosos que se cruzaron con aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenían un problema, tenían una enfermedad y Jesús les sanó. Pero solamente uno solamente pudo experimentar la resurrección en su vida. Ese hombre tuvo que cambiar la dirección de su vida. Dice que, la palabra de Dios dice que volvió, se arrepintió, regresó. Los otros 9 siguieron caminando como antes, pero con una mejor condición, no tenían lepra. Pero el simple encuentro con Jesús no les fue efectivo porque no dieron la vuelta, no se arrepintieron. La vida es mucho más importante que la enfermedad, mucho más importante que la condición que tengamos. Por eso las Escrituras no dicen que Jesús dijera: yo he venido a resolver los problemas. Eso no lo pone en la Biblia. Tampoco dice que hoy he venido a darles sanidad. Jesús dijo: yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Esto indica que el problema real del ser humano no era el cáncer, no es el alcohol, no son las drogas, la delincuencia, la infidelidad matrimonial. Estas cosas son la causa original de la condición en la que te encontrabas. Antes de conocer a Cristo, nosotros podíamos tener una condición que cada uno de nosotros podíamos saber. Y el problema real del hombre era un asunto mucho más grave. Era un asunto de muerte. Pero a la luz de las Escrituras hoy recobraremos la memoria. Yo quisiera que con la ayuda del Señor podamos ver qué es lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron. Y quiero hacerlo a fin de que te puedas levantar para celebrar a Cristo. Que te puedas levantar en el caso que no tengas a Cristo y quieras conocer a Cristo. Para que puedas salir fortalecido, para que puedas salir sanado, para que puedas salir mejorado, pero sobre todo para que puedas salir con vida. Vive como un resucitado. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, ¿qué dice? Aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Señor, bendiga a su Padre. Vamos a orar. Señor y Padre, es tu palabra. Todo lo que yo quiera añadir o quitar en el nombre de Jesús, no lo permitas. De todo aquello que tú ya tienes
predispuesto para tu iglesia, para los que somos esta mañana aquí, Señor. Que sea hecho a través de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Por eso, en el nombre de Jesús, te pido que quites estorbos. Todo aquello que salga de mi carne, de mi sangre, apártalo. Y que el fluir de tu Espíritu Santo tome aquella palabra que está en el corazón del Padre y nos lo haga saber, Señor. Y sobre todo, recibe toda la gloria, toda la honra, toda nuestra alabanza, toda nuestra gratitud, porque tú vives y reinas. Y no solo vives y reinas, sino que en esta mañana estás aquí en medio nuestro. Toma el lugar, Señor, y haz tu obra. Queremos escuchar tu palabra. Manifiéstate en el nombre de Jesús. Amén. Aún estando nosotros muertos en delitos. Alguien me compartió otro pasaje que es igual en Colosenses. Me gusta porque esto parece ser que es un desierto, es un recordar. En esta mañana el Señor nos ha recordado 2 veces que nuestro verdadero problema es que estábamos muertos. Y esa es puede ser la condición de muchas personas que estén siguiendo las procesiones. Puede serlo porque la realidad es que para poder resucitar necesitas un actuar del Señor en las vidas. Pero no era la enfermedad, no es a todo aquello que Dios puede hacer, que por supuesto que puede hacer. Claro que Dios puede sanar cánceres, y claro que Dios puede restaurar matrimonios, y claro que Dios puede hacer muchas cosas. Pero lo más importante es que nosotros necesitamos entender y comprender que estábamos muertos. Ese era nuestro problema. No era que estábamos, y estábamos muertos porque nuestra condición era lo que producía en nosotros. Nuestra naturaleza caída hizo que nosotros estuviésemos muertos. Dice, en nuestros delitos, en nuestros pecados, en aquellas cosas en las que nosotros andábamos antes. Y esa es nuestra realidad. Todos tenemos visualizado a través de escenas dramáticas, en películas, en imágenes, en mensajes de WhatsApp, la muerte de Cristo muriendo en la cruz. Fue una realidad. No fue algo... no. Y es muy posible que no podamos llegar ni a entender ni a percibir la realidad del sufrimiento. No podremos llegar a imaginar lo que nuestro Señor Jesucristo estaba padeciendo ahí por ti y por mí. Y sí que podemos entender que en ese lugar donde estaba Cristo, en una cruz tan pequeñita, tendríamos que estar todos. No cabíamos, ¿verdad? Pero es nuestra realidad. Ahí teníamos que estar clavados nosotros. Sin embargo, yo quisiera que pudiéramos ver detrás del telón. Que pudieras ver, tú que conoces a Cristo y tú que no le conoces, en las esferas espirituales, lo que estaba sucediendo. Lo que estaba sucediendo más allá de los sufrimientos físicos. Y lo que estaba sucediendo es que Jesús fue hecho pecado por ti y por mí. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sabes lo que produce el pecado? Muerte. La paga del pecado es muerte. Y nosotros estábamos muertos, pero Él dice que Él se hizo pecado por nosotros. El trato propuesto por Dios Padre fue el siguiente. Cristo llevó los pecados de la humanidad sobre sí mismo, y Él llevó los pecados tuyos y míos. Lo único que hay que hacer es entender esto. Y si no conoces a Cristo, es importante saber que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, si no tienes a Cristo, estás muerto en tus delitos y tus pecados. No es la circunstancia que tengas, no es la enfermedad, no es la problemática, es el pecado que hay en ti.
que no has conseguido aceptar a Cristo en tu corazón para que puedas recibir esa vida en abundancia. Pero a la vez Dios otorgó la justicia de Cristo. Por Cristo somos justificados. ¿Puede haber más grande amor? ¿Hay algo más que se pueda hacer? Y todo esto fue observado solamente en las esferas espirituales. Fue observado por los ángeles, fue observado por los demonios, fue observado por el diablo y fue observado por Dios. Y los que tenemos a Cristo tenemos el privilegio de que se nos ha sido revelado. Pero a nadie más. Todo esto que estamos hablando, que dices, sí, es así. Por eso tú puedes estar ahí y dices, ¿cómo no pueden creer? No pueden creer porque no se les ha sido revelado. No pueden creer porque no lo pueden observar. Sin embargo, nosotros los que tenemos a Cristo, sí hemos observado esto, sí hemos visto este acto increíble de amor y de justicia. Y si tú no lo entiendes, en esta mañana yo te invitaría que hicieras un esfuerzo por acercarte a este Cristo resucitado. Que sabes que por fe Él está aquí en medio nuestro. Porque donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿cuál es su promesa? Ese Cristo resucitado al que celebramos, Él está presidiendo esta reunión. Él está con nosotros. Y por eso le alabamos, y por eso le adoramos, y por eso le rendimos el culto que se merece. Pero que en esta mañana no pierdas la oportunidad de tener un encuentro con el Cristo resucitado. Que puedas experimentar la resurrección de Cristo en tu vida. Por esto es que en la cruz Jesús triunfó sobre los enemigos espirituales. Colosenses 2, 14, 15 dice: Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con la victoria sobre ellos en la cruz. El pasaje de Colosenses, también repetido hoy, el viernes, porque creo que es la esencia. Es algo muy importante. Este pasaje repasa la obra de Cristo, la cual otorga libertad verdadera a todos los creyentes. Conocerás la verdad y la verdad te hará libres. Este pasaje de Colosenses repasa la deuda por nuestro pecado que fue anulada, fue clavada en la cruz. Ahí en la cruz estaba clavada ese acta tuya y mía que nos condenaba a una vida en el infierno. Y Él la clavó en esa cruz. En el cuerpo de Cristo, muriendo en la cruz, está clavada todo el acta de pecados que te venían, te acusaban y te condenaban. Jesús desarmó al diablo. Por eso las Escrituras dicen que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Jesús desarmó al diablo. Jesús desarmó sus demonios. Esos demonios que venían a acusarnos y que todavía lo intentan hacer para destruirnos. Porque su esencia sigue siendo la de robar, matar y destruir. Su plan malvado en contra de Dios y sus hijos fue desbaratado. Y fue desbaratado cuando Jesús muere de cruz. Y lo voy a repetir. La cruz es un lugar de victoria. Pero eso pasó el viernes. Y lo recordamos hace 2 días aquí. El sacrificio de amor inmenso que Cristo tuvo por nosotros. Pero hoy estamos en Domingo de Resurrección. Y que quisiera que imaginaras un poco.
Quiero ir atrás. La palabra juntamente nos dio vida juntamente con Cristo. Esta palabra juntamente significa al mismo tiempo. Y esto es poderoso. Dice juntamente, os dio vida juntamente con Cristo. Y dice, y juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Esto es lo que está diciendo, que al mismo tiempo que Cristo moría, tú moriste con Él. Pero al mismo tiempo que resucitó Cristo, tú resucitaste con Él. Así que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que vive como un resucitado. Vive como un resucitado. Vive con la victoria de Cristo en tu vida como una realidad. Muchos cristianos vivimos todavía en una época de pre-resurrección. Y si no, veamos la experiencia de los discípulos. Ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas, porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo les envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Una vida de resucitado es una vida que puede vivir en victoria. Era el domingo de resurrección. Cristo había resucitado. Por eso lo que sigue después no tiene sentido. Lo que leemos es como si el viernes no hubiese existido. O si el viernes se hubiesen seguido establecidos allí en Cristo clavado en una cruz. Y sin embargo es contrario al propósito de Dios. Dice que los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas. Porque tenían miedo de los líderes judíos. ¿Podemos sentir la fuerza de este texto que escribe Juan? Podemos llevar con esta imagen que os estoy mostrando, irnos a la tumba de Lázaro. ¿Qué le dijo el Señor a Lázaro? Sal afuera. Sal afuera. Necesitamos salir. Necesitamos vivir esa resurrección. A Lázaro le quitaron la piedra. Y estos hombres en la resurrección vivían todavía encerrados, con miedo a los judíos. ¿Cuántos o en cuántas ocasiones el miedo nos encierra? Los complejos nos encierran. El vernos nuestra capacidad, el no ver el poder de la resurrección en nuestras vidas nos encierra, nos tapa la boca. Cristo llegó y le dijo, quitad la piedra. Y aún hubo alguien que dijo, si lleva 4 días, si olerá. Dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees en la resurrección, si realmente la resurrección es una realidad en tu vida, verás la gloria de Dios. Y salió y le desató. Estos hombres seguían atados a sus costumbres, atados a sus miedos, atados a ellos mismos. Pero una vida de resucitado es una vida de victoria. Que no simplemente es el creer y ya está, sino el vivir como Cristo quiere que vivamos.
Ellos no sabían que Jesús había resucitado. Pero a veces la pregunta es, ¿tú eres consciente que Cristo ha resucitado? ¿O es una tradición más? Venimos, nos reunimos, estamos, alabamos, pero podemos ver al Cristo resucitado y el poder de la resurrección en medio nuestro. Porque si no, tenemos que vivirlo, tenemos que aprender a vivir en medio del poder de la resurrección. Vivir como resucitados, vivir en esa condición que glorifica al Señor. Porque en la cruz y en la resurrección lo que vemos es la gloria de Dios. Nos sentimos derrotados por las dificultades de la vida. Miramos la iglesia, parece que nada funciona. Las luchas nos tienen cansados, agobiados, desanimados. La tibieza y la cobardía nos domina. Y no debe de ser así. Quizás sin desearlo estamos diciéndole a Dios, tenemos nuestras razones para estar así. Todos tenemos razones para estar de la manera que estamos. Seguimos teniendo esa condición inicial de Adán, de derivar la culpa. Siempre tenemos una razón. La culpa siempre la tendrá alguien. Las circunstancias, las personas, el gobierno o el cambio climático. Pero siempre tendemos a decirle a Dios, aún desde lo más profundo de nuestro corazón, tenemos nuestra razón para estar así. No hay razón para estar así. Porque el sacrificio de Cristo en la cruz no fue en vano. Pero claro, nos conformamos en decir, bueno, el poder de la resurrección de Cristo, lo que me garantiza es la vida eterna. Sí. Pero es que la resurrección es para hoy también. Es para vivir esa vida como resucitados. No nos conformemos en que ya somos salvos, porque si así fuese, si ese hubiese sido el propósito, en el momento de la conversión, nos hubiese cogido el Señor, nos hubiese llevado al cielo enseguida. Hay trabajo que hacer, hay cosas que hacer, hay un propósito para ti y para mí por medio de la resurrección de Cristo. Por eso la resurrección de Cristo no es en vano, no es algo bonito, no es algo cultural, no es algo que dices, ¡uy, qué imágenes más bonitas! Qué día más bonito ha salido! ¡Qué buena la mona! ¡Qué precioso! ¡Qué alegría! Y la gente... No. Sí, pero no es suficiente. La resurrección es para que tú mismo veas la gloria de Dios manifestada en tu vida personal. En tu entorno, en tu familia, en tus hijos, en la iglesia, en la fábrica, allí donde estés. Que podamos vivir esa vida de resucitados. Podemos llegar a pensar, todo se está derrumbando, Satanás está ganando la batalla. Esta frase es una blasfemia contra Dios. Porque Satanás está vencido en el nombre de Jesús. Estamos esperando que alguien nos saque de este encierro. Pero los que tenían que salir eran ellos. Y los que tenemos que salir somos nosotros. Pero estamos esperando que alguien, como aquel que estaba postrado una pila de años ahí en el estanque de Bethesda, que estaba ahí esperando que alguien le llevase hasta que tuvo que llevar a Cristo, y dice que tú no necesitas a nadie, levántate y anda. ¿Con qué? Con lo que tienes. Ya está bien de quedarte ahí postrado. Es que no tengo a nadie. ¿Cómo que no tienes a nadie? Si tienes al que murió, venció y resucitó, ¿qué más necesitamos? Estamos esperando que alguien nos saque de este encierro. Estamos esperando que alguien nos saque del miedo y del terror. Y nos hemos olvidado de la sexta palabra de Cristo en la cruz. Consumado es. Ya está todo hecho. A ver si no me equivoco. Tetelestai es. Tetelestai. El Tetelestai. Nos hemos olvidado. Ya no hay nada más que hacer. Él lo hizo todo en la cruz.
Él nos dio la victoria a nosotros. No por lo que seamos, no por lo buenos que seamos. Él quiere hacernos más que vencedores. Por su amor, por su gracia, por su misericordia. Jesús triunfó y está vivo. Cristo vive. Es el nombre de una iglesia y de muchas iglesias, pero es una realidad y que tiene que ser una realidad en medio de nuestras vidas. Cristo vive. Pues si vive en ti y en mí, vive con todo su poder, y el que condiciona soy yo. Yo soy el que cierro las puertas. Yo soy el que no me lanzo en ese vivir, en ese empuje del Espíritu Santo. Soy yo. Por eso Jesús viene a ellos y lo primero que les dice: la paz esté con vosotros. Tiempo atrás les había dicho: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero la habían perdido. Y les dice: mi paz, la paz esté con ustedes. El shalom, esa palabra que estudiamos en el estudio, que quería decir destruir la autoridad que establece el caos. Esa paz de Dios que viene a romper todo ese caos que hay dentro de ti y de mí en momentos y en situaciones difíciles, complicadas. Esa paz que solamente viene del Padre, que no es una paz que la pueda dar el mundo, ni es como el mundo la da, sino esa paz shalom que viene a establecer orden dentro del caos de tu vida y de la mía. Y en cuanto se dan cuenta que el Señor está vivo, se llenan de gozo y de alegría. Yo quiero pedirle al Señor en esta mañana que el Señor se nos revele de una manera especial para que podamos entender que Cristo vive, para que podamos salir llenos de gozo, de alegría, que Cristo ha triunfado sobre la muerte, y es un triunfo que te ha dado a ti y a mí. Es lo más grande que tenemos. Es un triunfo que no merecíamos, pero Cristo triunfó para darnos triunfo. De triunfo en triunfo, de victoria en victoria, declaraba Pablo. Es impresionante, pero es así en nuestras vidas. Vivimos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Pero Jesús no solo les consoló, están en el versículo 21 y 22, que registran dos cosas que les dijo y que son muy importantes. Que también por eso Cristo muere. Porque no muere solamente por ti y por mí. Juan lo expresa muy fácil, no fácil, algo que ya conocemos de memoria. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo Jesucristo para que todo el que crea, es para todo. De tal manera amó Dios al mundo. Y ahí sí que tenemos nosotros una misión. A ellos les da una misión. Una vez más les dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Les manda un trabajo. Y nosotros en esta mañana como iglesia no solamente tenemos que quedarnos con el beneficio de la resurrección, con todo lo que estamos hablando, que es para hacer una fiesta, con ese poder, con ese entender lo que Cristo hizo con nosotros. ¿En qué posición estamos dentro del mundo espiritual con el Cristo resucitado? Pero Dios no quiere que nos quedemos ahí como se quedaron los discípulos después de Pentecostés, donde ellos hicieron la enramada y se quedaron ahí en la enramada. Y al final el Señor tuvo que mandar una persecución para que saliesen de esa misma enramada. Pues en esta mañana Dios nos quiere recordar que no permanezcamos encerrados, que quitemos el temor, porque Él quiere que salgamos y vayamos a predicar el Evangelio a toda criatura. Porque al final el Evangelio se termina con la gran comisión. Que no hagamos una enramada, que no digamos: Cristo ha resucitado, qué bien y qué genial cuántas cosas Dios me ha dado, pero quizás hemos dejado lo más importante, o aquello que realmente es por lo que hemos sido salvados, para buenas obras, para predicar el Evangelio, para mostrar a las personas
lo que estamos hablando hoy, esta mañana aquí. Que su problema no es su crisis matrimonial, que su problema no es la enfermedad, que su problema, no, oramos todos los miércoles y no lo vamos a dejar de hacer por personas enfermas, pero ¿no tendremos que orar para que conozcan a Cristo? Amén. Sin dejar de hacer lo otro. Pero es decir, claro, tiene un problema, claro que tiene, y claro que hay que seguir orando, pero incorporemos y decir, Señor, muéstrate a su vida. Muéstrate a su vida, porque estamos orando por personas que a lo mejor se están muriendo. Y la oración no va a hacer que sea salva. Si se muere, se va al infierno. Oremos por las personas, oremos para que las personas sean sanadas dentro de la voluntad de Dios, pero incorporemos a esa oración que en esa situación la gracia de Dios se presente a su vida. Y dispongámonos delante de Dios para que les prediquemos a esas personas el Evangelio. Que salgamos de ese encierro en el que estamos y que le podamos decir lo más importante, que Cristo murió en la cruz, sí, para llevar sus enfermedades, pero eso puede ser o no puede ser. Pero que Cristo murió en la cruz para que ella, en el caso que Dios no la quisiera sanar, partiera con el Señor a un lugar donde no hay llanto ni dolor. Esa es nuestra misión. Les capacita para la misión. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Es el mismo soplo que en el Edén. Este soplo es el mismo soplo que en el Edén. Es la restauración al primer estado por medio de Cristo. Es ese soplo en el que la resurrección lo que hace es restaurar al ser humano por medio de creer en Cristo, de aceptar la resurrección al estado original, al primer estado. Y este acto anticipa lo que ocurriría 50 días después en Pentecostés. Jesús les entrega la misión y con ella el poder para cumplirla. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos recuerda que no debemos vivir hundidos en la tristeza, que no podemos vivir en el temor, en el fracaso, en el desánimo, porque Cristo vive. Amén. Porque si Cristo vive, quiere decir que tengo esperanza. Tengo esperanza, pero no solamente de la vida eterna. Tengo esperanza hoy. Tengo esperanza mañana. Tengo esperanza pasado mañana. Y tengo esperanza eterna. Aquí, mientras viva. Y allá, cuando partamos. Pero que esta esperanza y esta realidad no es para ti solo. Transmitámosla a las personas que están a nuestro alrededor. Salgamos de nuestro encierro, hablemos, que igual de la misma manera que las imágenes no pueden hablar, su iglesia vive. Y sí podemos hablar. Viviendo la resurrección, podemos vivir en fe. Tomás, uno del grupo de los 12, a quien llamaban el mellizo, no estaba con ellos cuando se le presentó Jesús. Así que le dijeron los otros discípulos, hemos visto al Señor. A lo que Tomás contestó, si no veo en mis manos la señal de los clavos, más aún si no meto mi dedo en la señal dejada por los clavos y mi mano en la herida del costado, no lo creeré. Y Tomás, con ellos, aunque tenía las puertas bien cerradas, Jesús se presentó allí en medio y les dijo, la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás, trae aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela en la herida de mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Tomás contestó, Señor mío y Dios mío. Jesús les dijo, ¿crees porque has visto?
Bienaventurados los que crean sin haber visto. Amén. Tomás, llamado Dídimo, el mellizo, él no estuvo presente cuando Jesús apareció. Pero este Tomás se parece mucho de nosotros. Él necesita ver y tocar. Él necesita primero vemos el resultado y luego hacemos. Primero tengo la seguridad y luego hago. Hay un Tomás dentro de nosotros, un Tomás incrédulo. Hay una parte dentro de nosotros que no acaba de creer ese poder de la resurrección. Necesitamos ver y tocar para activar la fe. Necesitamos experimentar, necesitamos hacer las cosas porque las siento. Es que no lo siento. Dios mío, si Jesús no lo hizo porque lo sintiera, lo hizo por amor. Necesitamos palpar, necesitamos algún milagro. De lo contrario, nos cuesta creer. Pero debemos recordar algo importante. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si necesitamos verlo, no es fe. Y para concluir, hermanos, igual que a Tomás, en esta mañana el Señor nos exhorta a dejar a un lado la incredulidad y la dependencia de señales, de sentimientos, para que seamos esa iglesia que vive la resurrección. Esa iglesia que es conocedora del poder de la resurrección en nuestras vidas. Que quitemos aquellas piedras, o que le pidamos al Señor que nos quite las piedras que nos impiden salir de esa tumba donde estaba Lázaro. Para que el Señor pueda desatarnos, para que el Señor pueda quitar todas aquellas ataduras que hay en nosotros, para que realmente podamos primeramente nosotros ver la gloria de Dios y todo el entorno ver la gloria de Dios. Como Jesús le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No te he dicho que si me obedeces, no te he dicho que si haces lo que yo te diga, si entiendes que yo muero en la cruz por darte vida en abundancia, pero he muerto en la cruz también para darte una misión. Para que pueda ser esa herramienta en mis manos, porque recordamos en el último punto que somos las manos del Señor, somos la boca del Señor, somos los ojos del Señor. Dios ha escogido a su iglesia para bendecir, no solamente para beneficiarnos. Hemos recibido de gracia, ¿para qué? Para dar de gracia. Necesitamos vivir en total confianza de fe, total confianza en su persona, no en sus obras. Había una serie de personas que iban detrás de él. Al final Jesús le dijo, me venís y me buscáis porque os di de comer. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es tu motivación? Es como este enfermo que tenía cáncer y al final ¿cuál es tu motivación? ¿La enfermedad? ¿La crisis? ¿O tu motivación es el amor a Dios? Es porque le amas. Es porque no hay nada más importante para ti. La vida del resucitado es una en la que el primero es la fe y después es el actuar de Dios. Es una vida muy diferente a la de Tomás, que se cree sin ver, se confía sin tener beneficios, porque es la fe la que nos hace vivir felices y bienaventurados. Porque Jesús le dijo, ¿crees porque has visto? Bienaventurados los que crean sin haber visto. La respuesta de Tomás es la que todos debemos de tener. Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Quieres en esta mañana
hacer esta declaración? Señor mío y Dios mío. ¿Quieres renovar tu pacto de servicio al Señor en esta mañana? ¿Quieres en esta mañana decirle, Dios mío, ayúdame, Señor, a vivir una vida de resurrección, porque tu muerte en la cruz no ha sido en vano, pero que sea una realidad en mi vida? Que podamos vivir así, Señor. Que podamos rendir nuestro corazón al Señor en esta mañana, diciéndole, Señor mío y Dios mío. Esto es una declaración lógica de aquel que es consciente de la omnipotencia de Dios, de aquel que es consciente del amor de Dios, de aquel que es consciente el sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros. Y si tienes esa motivación en esta mañana, yo te invitaría a que tú le pudieras decir en lo más profundo de tu corazón, ahí donde estás tú, donde no es necesario que lo digas gritando, sino desde tu corazón, que en esta mañana no te salgas de aquí sin decirle, Señor mío y Dios mío, ayúdame a vivir como un resucitado, ayúdame a entender la misión, ayúdame, Señor, a poderla llevar a la práctica, y que podamos observar nuestra vida y responder con honestidad en esta mañana. ¿Vivimos como si fuera viernes? ¿O ya somos conscientes que es domingo de resurrección? ¿Qué cambios debemos hacer para vivir como un resucitado? Para vivir en total esperanza, en fe, para vivir como Cristo quiere que vivamos. Yo te invitaría a que, si quieres hacer esta declaración sincera, de decirle al Señor, Señor mío y Dios mío, quiero vivir como un resucitado. Quiero vivir no como un viernes de pasión, sino como un domingo de resurrección. Y que esa vida de resurrección sea cada día. Yo te invitaría, si quieres hacer esta oración, antes de alabar al Señor, yo te invitaría a que tú te pusieras en pie. Dios te bendiga. Señor y Padre, ¿qué decirte? Lo único es reconocer que en muchas ocasiones nos pasa como a tus discípulos, que nos encerramos por miedo, por temores. A veces de manera egoísta nos quedamos con el beneficio de tu sacrificio y de la vida eterna, pero nos quedamos muy escasos a la hora de entender la misión. Por eso en esta mañana queremos estar delante de ti, humillados, pidiéndote perdón por las veces que nuestra vida no te glorifica, que nuestro andar, que nuestro pensamiento, que ese juntamente no es una realidad en nosotros, porque no pensamos como Cristo, no vivimos como Cristo, no caminamos como Cristo. Pero queremos en esta mañana pedirte, Dios mío, que esto sea una realidad, que nuestra vida esté ligada a Cristo de tal manera que Él pueda ser quien nos dirija. Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos y echa de en medio de nosotros el temor, los complejos, aquellas cosas que impiden que podamos llevar la misión. Gracias, gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por lo que tú hiciste ahí en la cruz. Gracias, Señor, por tu resurrección. Pero queremos pedirte que tú vayas quitando aquellas piedras que pueden haber como en la tumba de Lázaro, y que a la voz
que a tu voz obedezcamos y salgamos. Salgamos fuera de nosotros mismos, salgamos fuera de nuestros propios argumentos, que salgamos fuera de nuestros sentimientos, Señor, y fijemos nuestros ojos en ti. Aumentanos la fe. Y en esta mañana te decimos todos, Señor mío y Dios mío. Ayúdanos a creer. Ayúdanos a creer, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Bueno, damos paso a la alabanza del Señor Daniel. No me puedo bajar sin decirlo. Esto es un regalo. Yo no sé vosotros, pero yo miraba y oía, Señor, gracias. Gracias a cada uno de vosotros y animaros a que perseveréis. No os miréis, pensad en la palabra, pensad en la resurrección. El Señor está con vosotros. Amén. Cristo,
Gracias al Señor por esta mañana llena de bendición. Gracias porque estamos en su presencia, porque nos ha perdonado, porque estamos redimidos con el Padre. Nos dé la paz para seguir adelante en este mundo. Oramos, queridos hermanos. Bendito Señor y Padre, grande eres, Señor. Glorioso es tu nombre, amado Dios. Tu misericordia, Señor, se acerca todos los días a nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios mío, que tu gloria no puede contener.